Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de balance térmico, ¿sí? Que tiene que ver con todo el tema de calorimetría que veníamos estudiando. Para poder aplicar el balance térmico hay que tener claro todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? El tema de cómo calcular calor sensible, cómo calcular la calor latente, cómo sacar de tabla todas las constantes que necesitamos, temperatura, calor específico, punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? Los calores latentes unitarios, el uso de esa tabla, que la tabla número 1, que tiene propiedades térmicas de los materiales, y saber aplicarlo después para calcular calor sensible, calor latente, el calor sensible, que era el calor para los cambios de temperatura, es un calor que se aprovecha en cambios de temperatura, y los calores latentes, que son los que se dan cuando hacemos cambios de estado. Y hay una herramienta, que nos va a permitir a nosotros resolver ciertas cuestiones, que es lo que llamamos el balance térmico. Bueno, ¿en qué consiste este tema del balance térmico? Esperen que se está uniendo alguien más. Bueno, dice acá, si dos cuerpos, dos o más, ¿no? Cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto, ya tenemos que tener claro a esta altura que el de mayor temperatura le va a transferir energía en forma de calor al de menor temperatura. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, se escucha bien. Bueno, esperen que voy a abrir el chat, por si alguno me contesta por ahí que no tiene micrófono, así lo veo. Bien, ¿quién más? Jazmín, buenas tardes, que recién entró. Cualquier duda, abren el micrófono o me tipean al chat, ¿de acuerdo? Sí, lo ideal es que me hablen por el micrófono, es mucho más fácil. Traten de hacerlo por micrófono si pueden. Si no, me preguntan ahí al chat. Jazmín, que recién entrás, estamos viendo en qué consiste el tema de balance térmico. Primero, para después ver algunos ejemplos de cómo aplicarlo. Entonces decíamos que si ponemos dos cuerpos a diferentes temperaturas en contacto, ya tenemos claro que el de mayor temperatura va a empezar a ceder energía al de menor temperatura, ¿sí? Debido a la diferencia que tienen de temperatura, tienen diferente actividad molecular, ¿sí? Sus moléculas, al estar más calientes, van a tener mayor energía, y se las van a ir transmitiendo por diferentes procesos que habíamos visto en ese primer video, al de menor temperatura. De tal forma que se va enfriando el más caliente y se va calentando el más frío. Pero esto ocurre hasta que alcanzamos, o se alcanza lo que llamamos en termodinámica, el equilibrio térmico. Sabemos también que si hablamos de equilibrio térmico es porque llegaron a la misma temperatura. Los dos cuerpos llegaron a la misma temperatura. Pero ¿qué sucede? La energía no se crea ni se destruye. La energía que salió del que estaba más caliente fue a parar al más frío. Entonces podemos decir que el calor cedido por el más caliente, así lo nombramos específicamente, va a ser igual al calor recibido por el más frío. Como dice acá. Además, el calor recibido por los cuerpos fríos debe ser igual al calor cedido por los cuerpos calientes. De modo que se puede plantear el balance térmico. El balance térmico consiste en esto, que la suma del calor recibido más el calor cedido, como son iguales, tiene que dar cero. Por eso es un balance térmico, o también llamado a veces balance energético. Cuando hablamos solo de calor, lo llamamos balance térmico. Si ponemos en juego otros tipos de energía, otras formas de transmitir energía, como trabajo, o variaciones de energía propiamente dicha, hablamos de balance energético. O sea, lo vamos a volver a usar más adelante, pero es algo semejante. La suma de todos los calores puestos en juego, ¿sí?, en este proceso de calentamiento-enfriamiento, ¿sí?, hasta que alcance el balance térmico, ¿sí?, nos tiene que dar cero. O sea, ¿cómo puede ser que si yo sumo calor recibido y calor cedido, como si hago una suma, ¿cómo puede ser una suma? 2 más 2 nunca es 0. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que para la forma en que escribí este balance térmico, hay distintas formas de escribirlo. Si van a un libro, quizás
o a otro video, van a ver que tal vez lo plantean de otra forma, pero la esencia es la misma. Nosotros lo vamos a plantear siempre de esta forma, así es como que hablemos todo el mismo lenguaje. Para poder plantearlo vamos a tener que tener en cuenta la convención de signos del calor. ¿Alguien me dice cómo es la convención de signos? Calor recibido, ¿qué signo tiene? Calor cedido, ¿qué signo tiene? El cedido es negativo. El cedido es negativo y el otro positivo, exacto. El calor recibido, positivo. Calor cedido, negativo. Acá está aclarado en el video, ¿sí? Que para aplicar esta ecuación así como la estamos estableciendo, cedido, negativo, recibido, positivo. Es la convención de signo que vamos a usar, que usamos generalmente los que estudiamos termodinámica, orientada hacia la mecánica o hacia la electromecánica, ¿sí? Después está otra de las grandes orientaciones que tiene la termodinámica es a la química termodinámica o la termodinámica química, ¿sí? Ahí suelen usar otras convenciones, ¿está bien? Por eso no se asuste si van a un libro, si es de orientación química, tal vez se lo muestre al revés. Es una convención, todos nos ponemos de acuerdo y lo usamos siempre así, ¿está bien? Pero esta es la que vamos a usar acá en la escuela en todos los años, este año y que viene, que usen conceptos de calor y energías, van a ser las convenciones que vamos a ver acá en termodinámica. O sea que esta se la tienen que saber, ya de memoria, ya tendré que saberla. Calor recibido positivo, calor cedido negativo. Siempre desde el elemento que estoy estudiando. ¿Sí? Mi sistema, lo que llamamos sistema en termodinámica, es lo que estoy estudiando. ¿Sí? Porque un cuerpo puede ser, o sea, el cuerpo caliente cede calor. El sistema que estoy estudiando en ese instante es el cuerpo caliente. ¿Sí? Cede calor es negativo. Ahora estudio el otro cuerpo, el cuerpo frío. El cuerpo frío recibe el calor. ¿Sí? Para el cuerpo frío, el calor recibido es positivo. Por eso es posible que este calor recibido más este calor cedido, por más que sea una suma, de cero, porque en realidad es una suma algebraica. Este recibido es positivo y este cedido siempre es negativo. Y ya hicimos ejercicios, y lo vimos también en la teoría, que cuando usamos calor sensible, la fórmula nos da automáticamente el signo. Y cuando usamos la fórmula de calor latente, uno le tiene que poner el signo a esa fórmula. ¿Sí? Si era calor de fusión o vaporización, era positivo porque tiene que recibir para vaporizarse o para fundirse, y si era condensación, la transformación de vapor a líquido, o solidificación de líquido a sólido, ¿sí? Ahí, por ejemplo, transformar agua líquida en hielo, ahí lo ven fácil, ¿sí? Tiene que ceder calor, se tiene que enfriar. Bueno, ahí va a ser negativo el calor latente para la solidificación. O sea, hay que tener en cuenta los signos para poder aplicar este balance térmico. Pero es así de simple decirlo. El tema es cómo aplicar todo esto. Así de simple es, entonces, el balance térmico. Voy a tener que calcular el calor recibido, calcular el calor cedido, ¿sí? De esos dos cuerpos que entran en contacto, pueden ser más de dos también, y plantear que esa suma va a ser igual a cero. En realidad, yo no voy a plantear que la suma, o sea, no voy a obtener que la suma va a ser cero. No voy a poder calcular el calor recibido o el calor cedido. Voy a poder plantear una ecuación donde voy a tener alguna incógnita. Esa es la idea de usar esto. Pues yo les digo, bueno, voy a calcular el calor recibido, el calor cedido, lo sumo y me da cero. ¿Está bien? Sí. Pero ¿para qué me sirve eso? Para calcular alguna incógnita, o sea, alguna temperatura, por ejemplo, la temperatura de equilibrio. Ese es el problema clásico y lo que se usa muchas veces. El balance térmico es para determinar la temperatura de equilibrio. Yo mezclo agua a 80 grados con agua a 20 grados, ¿sí? Y obtengo agua tibia. Bueno, ¿a qué temperatura va a estar? Y va a depender de la masa de agua o del volumen de agua que tenga de cada una, va a depender de la temperatura inicial, ¿sí? Si tengo agua a 80 y tengo la misma cantidad de masa de agua a 20, la temperatura de equilibrio va a ser el promedio, ¿sí? Entre 80 y 20. Pero si no están a distintas, no tengo la misma cantidad de masa y las sustancias, las dos no son aguas, o pueden ser distintas sustancias, la temperatura de equilibrio, yo qué sé cuándo sea. Bueno, se puede determinar a través del balance térmico, donde tengo que tener todos los calores específicos, todas las masas, las temperaturas iniciales, y me puede llegar a quedar como incógnita la temperatura final, ¿sí? De ambos cuerpos, que
va a estar en las fórmulas que yo planteé para calor recibido y calor cedido. Entonces, no siempre van a poder calcular el valor del calor recibido y el calor cedido, sino que van a poder escribir ecuaciones para el calor recibido y para el calor cedido, que las van a sumar acá en el balance térmico, igualándolos a cero, y de ahí van a poder despejar después. Esa es la idea de balance térmico. Bueno, ¿qué preguntas tienes hasta acá? ¿Se entiende en qué consiste el balance térmico? Es bastante simple, pero como son temas nuevos para ustedes, todo lo que es termodinámica, nunca vieron el tema de calor, puede ser que hay cosas que no se comprendan. Pregunten, es el momento para preguntar, y ahora que estamos en vivo es más fácil. Profe, siempre, Sí. ¿no? Es el calor cedido negativo y el calor recibido positivo. Siempre. Esa es la pregunta, si siempre es positivo y negativo. Sí, Sí, siempre, esa es la convención que usamos. Los signos van ah, en función de una convención. Esta es la que vamos a usar siempre. ¿Sí? Si vos estás calculando un calor recibido y te da negativo es porque metiste la pata con algo. ¿Sí? O no le pusiste bien el signo, ok, no correspondía ponerle el signo. Por eso te aclaré. Cuando el calor que calculemos, ¿sí?, sea calor sensible, el calor sensible era el calor que tiene que ver con el cambio de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te doy agua a 20 grados y te digo, bueno, hay que llevarla a agua a 70 grados. ¿Está bien? Estamos hablando de un cambio de temperatura del agua. Ese es calor sensible. Mientras sí, no haya un cambio de estado entre medio, eso tenés que tenerlo en cuenta también. Si vos tenés agua a 20, ¿en qué estado se va a encontrar el agua a 20 grados? Líquida. El agua a 70 se va a encontrar líquida, sabemos más o menos que entre esos valores es líquido. Entonces, ese calor que vos vas a calcular para calentar el agua de 20 a 70 es calor sensible. ¿Sí? Ahí el signo te lo da automáticamente la fórmula que usamos. Lo que había que poner, que ya se lo expliqué anteriormente, lo que había que poner el orden correcto de la temperatura en la fórmula. Porque la fórmula de calor sensible es masa por el calor específico medio por la variación de temperatura. Y siempre la variación de temperatura, para que dé el signo correcto, siempre es la final menos la inicial en la variación. Como cualquier variación, ¿no? Una variación matemática se calcula siempre el valor final de esa variable menos el valor inicial. O sea que para el calor sensible, para la fórmula de calor sensible, me despreocupo por el signo, porque ya automáticamente me da si es recibido positivo y si es cedido da solo negativo. ¿Sí? Cuidado de poner el orden, ahí de poner el orden correcto de las temperaturas, final menos inicial. Ahora, cuando el recibido o el cedido tiene que ver con el cambio de estado, yo te digo, tengo hielo a 0 grados. ¿Sí? ¿Cuánto calor hay que entregarle para que se funda, para que se transforme en líquido a 0 grados? Ahí no hablamos de cambio de temperatura, hablamos de un cambio de estado a temperatura constante. ¿Sí? Todos los cambios de temperatura que vamos a analizar van a ser a temperatura constante. Eso se logra manteniendo la presión constante. Igual acá presión no entra en juego para el cálculo de calores por ahora. ¿Sí? Hablamos de temperatura nada más. Entonces, vamos a hacer un cambio de estado, del agua sólida al agua líquida. Ahí, la fórmula para calcularlo es simplemente multiplicar la masa por el coeficiente que vos sacás de la tabla, el L, que es el calor latente unitario de fusión. Ahí no tengo signos. La fórmula no me va a definir el signo. Yo me tengo que acordar de ponerle signo a esa fórmula. En la teoría anterior, en un video que hicimos, que hice, que está en YouTube, está aclarado al final. Las 4 fórmulas le puse con signo más o con signo menos, según era recibido o cedido. ¿Sí? Entonces ahí, si por ejemplo es fusión, para que se funda tiene que recibir calor, tiene que calentarse en cierta forma, por decirlo de alguna forma. Tiene que recibir calor, ese calor tiene que ser positivo. Entonces la fórmula le pones el más. ¿Cuánto es más? No hace falta ponerlo. Ahora tenés esta situación, vos tenés vapor de agua a 100 grados y se tiene que condensar. Si vos lo enfrías al vapor de agua se te transforma en líquido nuevamente. Entonces, arrancás con vapor de agua a 100 y llegás al final con líquido a 100 grados. No hay cambio de temperatura ahí, es solo un cambio de estado. Pero el calor, ¿sí?, que necesitamos para que se condense es un calor cedido. Tiene que enfriarse, tiene que ceder calor. Y la fórmula de vuelta es la masa por el coeficiente que sacamos de la tabla. No tiene signo en principio la fórmula. Pero como ese va a ser calor cedido, como tiene que ceder calor para condensarse, vos le tenés que poner menos. Ese es el recaudo que vos tenés que tener
con los calores latentes del cambio de estado. Vos le tenés que poner el signo a la fórmula, si no vas a estar cometiendo un error. Pero siempre en función de esta convención básica. Cedido negativo, recibido positivo. ¿Más preguntas o dudas? ¿Avanzamos? Profe, Sí. Sí. acá. La ecuación de Q recibido más Q cedido igual a cero, no sería exacta así, no a cero, ¿no? O sea, sería solo la ecuación para despejar si no hay uno de los valores. Sí. O sea, no es que va a dar o no cero. No es que va a dar o no cero. Os va a dar cero, siempre. Vos vas a plantear siempre que es igual a cero. Entonces, lo que vos vas a buscar es alguna incógnita que esté metida acá, o en calor recibido, o en calor cedido, o en los dos, puede ser que esté la incógnita, y la vas a despejar y vas a calcular el valor que tiene que tener para que dé cero. O vos partís escribiendo que va a dar cero. Es más o menos como vos decías, ¿eh? Pero no es que puede o no dar cero. Vamos a partir de ahí. ¿Sí? No sé si me explico y respondo tu pregunta, si no, hacela de vuelta. Federico, Sí, ¿no? sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Está. Y ahí vamos a partir, o sea, vamos a plantear, con todos los datos que tengamos, la fórmula para calor recibido. No la vamos a poder calcular, nos va a quedar una incógnita dando vuelta. Y vamos a plantear todo lo que podamos y reemplazar todos los valores que tenemos para calor cedido. Y ahí también nos va a quedar una incógnita. Generalmente va a ser la misma que nos quede en calor recibido. ¿Sí? Después vamos a poner lo que obtuvimos, las ecuaciones que obtuvimos, las vamos a meter acá adentro. Son ecuaciones lineales simples, no va a haber ni x cuadrado, ni cosa rara acá. Temperatura de equilibrio va a ser la incógnita habitualmente. O alguna masa. Y los vamos a meter acá en calor recibido, todo lo que armamos, y calor cedido. Y vamos a poner que eso es igual a cero. De ahí vamos a partir. Y después vamos a despejar la incógnita. ¿Sí? Vamos a buscar el valor ese de la incógnita para que dé cero. Automáticamente, cuando yo haga el despeje y lo calcule, va a ser el valor que tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque de ahí partí, de igualarlo a cero. Bueno, avanzo. Acuérdense que esto en 20 minutos se corta, hacemos 15 de recreo y después volvemos. Otros 40 más. Y con eso por hoy ya va a alcanzar. La semana que viene posiblemente no tengamos clases porque tengo mesa los lunes y por lo menos, sí, lunes, miércoles y viernes, así que no vamos a tener seguramente vivos de nada, ¿sí? Igual para termo es el 20 la entrega de esta tarea que quedó pendiente, y para electro creo que le puse para el 1 de junio la entrega, ¿no? Así que se puede tomar una semana tranquila la semana que viene. No va a haber más tareas, por mi parte, por lo menos. Bueno, vamos, esperen que ya me avancé demasiado. Vamos con un ejemplo. Ya hemos hecho un ejemplo de calorimetría en otros videos, ahora viene el ejemplo número 2. Igual ya les pasé un video de la resolución de estos problemas, pero ahora en vivo podemos ir viéndolo de otra forma, ¿no? Viendo las dudas que surgen. Dice que en un recipiente aislado térmicamente del ambiente, se mezclan 5,38 litros de benceno, cuya densidad es tal, ¿sí? 878,6 kilogramos por metro cúbico, que se encuentran a 12 grados Celsius se mezclan con 820 gramos de aluminio, que se encuentran a 478 grados Celsius. Y hay que determinar, ¿sí?, la composición final y la temperatura de equilibrio que alcanzarán. Es decir, ustedes siempre vamos a estar aislados del ambiente, ¿no? Porque si yo mezclo agua caliente con hielo y yo lo dejo en el ambiente, todo al final va a ser agua líquida y a la temperatura del ambiente. Acá la idea es distinta. Siempre en algún recipiente aislado térmicamente, ¿qué significa eso? Que no deja pasar calor hacia el exterior y tampoco puede entrar calor del exterior al recipiente. ¿Está bien? Un termo, básicamente, sería. ¿Sí? Un termo es un recipiente aislado térmicamente. Metemos ahí adentro los dos componentes y dejamos que entre ellos, ¿sí?, actúe la física termodinámica. Sabemos que el más caliente se va a enfriar, el más frío se va a calentar, ¿sí? Y ese proceso va a durar hasta que alcance la misma temperatura. Bueno, me dice al final, ¿sí?, que calcule esa temperatura de equilibrio, la temperatura que quedan finalmente. Como es un termo, se supone que queda esa temperatura y por mucho tiempo no va a cambiar la temperatura. En la realidad no hay algo que térmicamente, un aislante térmico que sea excelente, ¿no? Siempre a lo largo del tiempo va a perder calor, o va a recibir calor de afuera, ¿sí? Pero suponemos que esto en un tiempo determinado
suficientemente corto como para, o sea, darle tiempo para que se produzca el equilibrio, pero no un tiempo infinito para que quede a la temperatura del ambiente. ¿Me explico lo que quiero decir? Esperen que pongo el chat. Acá está. Entonces, ¿y por qué nos dicen la composición final? Ah, porque puede ser que alguno cambie de estado entre medio también. ¿Sí? Arrancamos con benceno, no tenemos ni idea de lo que es el benceno. Vamos a tener que ir a la tabla a ver qué nos dicen del benceno, qué temperatura se funde, qué temperatura se vaporiza. ¿Sí? Pero si mezclara, por ejemplo, agua líquida y hielo, puede ser que al final sea toda agua líquida. Por eso me dicen qué composición final hay. O sea, ¿qué obtuve al final? ¿En qué estado está lo que tenía al principio? A eso se refiere con composición final. Para calcular calores necesitamos las masas. Ya lo vimos, las dos fórmulas de sensible y latente necesitamos las masas. Por eso lo primero que tengo que ver cuando me dan el enunciado es ver si tengo las masas, para ir interpretando los datos, ¿no? Entonces, yo tengo la masa de aluminio. La de aluminio sí, una de las sustancias es aluminio, 820 gramos. Esa la tengo. Y la del otro no. La del otro es 5,38 litros, me dicen, de benceno. Aparentemente el benceno, ¿sí?, está líquido, porque me dicen, o vaporizado, ¿no? Porque el volumen habitualmente se usa para indicar la cantidad de líquido o la cantidad de vapor. Que en realidad tenemos que usar la masa, nosotros necesitamos la masa. ¿Estudiaron el tema de densidad en química? ¿Vieron en química densidad? Seguramente la profesora Talarico le han enseñado en química a usar la densidad, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por ahí Sí. Marcos dice que sí. Para eso está la densidad acá. Y si no la tenemos, si nos dicen, bueno, 5,38 litros de benceno, ¿sí?, tendré que estudiar la temperatura que tiene e ir a una tabla para sacar la densidad. Tienen que buscar ustedes en internet. Si le falta el dato de densidad, lo tienen que ir a buscar. ¿Sí? Alguna tabla en internet van a encontrar millones de tablas en internet de densidad. Bueno, pero en este caso nos dan, en general en los problemas que hacemos acá, les doy la densidad. Así que si necesitan la densidad va a estar generalmente como dato en el enunciado. Para el benceno, la densidad, ¿cómo anotar la densidad? Acá lo vamos a anotar, vamos a ir anotando datos. Primero, los 5,38 litros, que es el volumen. ¿Sí? Fíjense que la sustancia 1, que es el benceno, la voy a denominar con la letra B, el subíndice para distinguir uno y otro, eso es muy importante acá. Como vamos a tener dos o más cuerpos siempre, dos o más sustancias, hay que ir poniéndole subíndices para identificarlas. Lo ideal sería la inicial del nombre, o un par de iniciales si es que se repiten. ¿Sí? Usamos B larga para benceno, o sea, el volumen de benceno, 5,38 litros. Como la densidad está medida por metros cúbicos, ¿sí?, el volumen lo voy a necesitar en metros cúbicos. Entonces sabemos que un metro cúbico son 1000 litros. El tanque ese cuadrado de 1 metro por 1 metro por 1 metro, es un cubo de 1 metro, tiene 1000 litros. Entonces ahí multiplico por la fracción para reducir. Litros lo tengo acá, lo quiero simplificar, lo pongo abajo. Y quiero pasar a metros cúbicos. Metro cúbico lo pongo arriba de la fracción. Y después simplifico los litros y sé que la equivalencia es 1 metro cúbico, 1000 litros. Esa se la tienen. Si no la saben de hidráulica del año pasado, se la tienen que aprender ahora, porque la vamos a usar todo el año. El año que viene también. 1 metro cúbico, 1000 litros. Acuérdense del tanque, ese es tanque cuadrado, en algunas casas hay tanques cuadrados, se usa mucho el redondo, no el cilíndrico, pero en algunas casas viejas se usaba el cuadrado de 1 metro de lado, de 1 metro por un cubo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Y si se fijaban, decían, estaba grabado en el tanque, decía 1000 litros. Entonces, 1 metro cúbico, un cubo de 1 metro, capacidad 1000 litros, o sea que ahí tiene la equivalencia. Todas las reducciones que haga, quiero que la hagan de esta forma. Ya en varias materias, en todas las materias estamos haciendo reducciones. El valor que tengo lo multiplico por una fracción. ¿Sí? El que tengo que simplificar, el que tengo que reducir, que es litro acá, lo pongo en la fracción abajo. Y arriba que quede el que quiero pasar, que es metro cúbico. Y después la equivalencia, los números que tienen que ir es la equivalencia, hay que correrse la equivalencia. 1 metro cúbico, 1000 litros. Bueno, eso me da 0,00538 metros cúbicos. Ahí tengo el volumen. Ahora sí, anoto el tema de la densidad como dato. La densidad es de 878,6 kilogramos por metro cúbico. Ojo, como les decía en el video que grabé anteriormente, no metan la pata de decir 1 kilo, 1 litro, 1 kilo. Muchos me usan esa. 1 kilo, 1 litro. Para el agua sí coincide, porque la densidad del agua es 1 o 1000. ¿Sí?
pero para otras sustancias no, solamente para el agua funciona eso. O sea, no quiero ver que escriban eso, por favor. Es una aberración. 1 kilo igual a 1 litro es una aberración física y matemática, ¿sí? Así que esto lo llamo densidad, y sé que la densidad es la masa sobre el volumen, que es la que usaban seguramente en química. De ahí despejan, la masa es el producto de la densidad por el volumen. La densidad me dice en lo compacto que está la masa en el volumen, ¿no? La cantidad de masa que hay en la unidad de volumen. Bueno, de ahí despejo simplemente, se simplifica acá el metro cúbico, me quedan kilogramos. Bueno, 4,73 kilogramos. ¿De acuerdo hasta acá? Si me dan el ok, avanzamos, si no, pregunten. Sí, sí. ¿El resto? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más tenemos del benceno? ¿Qué más conocemos? Fíjense que nos dice que se encuentra a 12 grados Celsius. Eso lo vamos a anotar como la temperatura inicial del benceno. T minúscula siempre para temperatura en Celsius. Benceno, el subíndice B. Y como el benceno va a cambiar su temperatura porque es el cuerpo más frío en este caso, se va a ir calentando, la temperatura va a cambiar. Entonces, esta sería la inicial. Tratemos siempre de usar 1 para inicial, 2 para final, si es necesario. ¿Sí? Bueno, 1 para inicial. Temperatura del benceno 1, 12 grados. Ahora vamos con el aluminio. ¿Sí? Fíjense que la sustancia 2 es aluminio en este caso, que es la más caliente, 478. Pero me dicen que tengo 820 gramos. Los 820 gramos, masa con M minúscula, A es el subíndice para aluminio. Le pueden poner los símbolos químicos, si quieren también, AL para aluminio. ¿Sí? Pero bueno, con la inicial alcanzaría, no es química, no es necesario. 820 gramos es 0,82 kilos, eso lo puedo hacer directo ahí. Esas conversiones de metro a, por ejemplo, a kilómetro, o de metro a milímetro, de milímetro a metro, las que son de la escala métrica decimal, si quieren, y si las conocen ya a esta altura, estamos en 6º año, las pueden escribir directo, ¿sí? Sin hacer esta multiplicación que yo hago. Pero las otras más complejas, sí, hay que usar este tema de multiplicar por la fracción. Bueno, y anotamos la temperatura también, 478 grados Celsius. Esos son todos los datos que tenemos del enunciado. Después sabemos que tenemos la tabla y podemos ir a la tabla a seguir buscando datos si necesitamos. ¿Cuál es el tema ahora? Voy a calcular el calor recibido y el calor cedido. ¿Quién recibe calor acá? ¿El benceno o el aluminio? El aluminio. Recibe. ¿Quién recibe? El más frío recibe. El aluminio está a 478. El benceno recibe. El benceno está a 12. Y el aluminio 478. El benceno va a recibir, se va a calentar el benceno. 12, 13, 14, 15, va a empezar a aumentar su temperatura y el aluminio va a empezar a bajar. O sea que el benceno va a estar en la parte de calor recibido. Y todo lo que es calor cedido tiene que ver con el aluminio. ¿Está bien hasta ahí la interpretación que hice? Sí, profe. Me doy cuenta por las temperaturas, simplemente. Fíjense las cosas que voy viendo yo para resolver el problema, que es el razonamiento que ustedes van a tener que hacer cuando se enfrenten a un problema. Primero, tener las masas. ¿Sí? Bueno, ver las temperaturas. Analizar con las temperaturas que tengo, es fácil de ver cuál es el que recibe y cuál es el que cede. Entonces, el benceno está más frío, 12 grados. ¿Sí? El que se va a calentar. Para calentarse tiene que recibir. Y el aluminio, que es el más caliente, se va a ir enfriando para cederle el calor al benceno. Bueno, eso es lo primero. Ahora, para poder plantear el balance térmico, tengo que suponer la condición final. Yo no siempre voy a saber cuál va a ser la composición final. Si yo les digo, mezclo 100 kilos de hielo a menos 20 grados con una gota de agua a 90 grados, ¿qué va a quedar cuando se produzca el equilibrio térmico? ¿Va a quedar todo líquido a una temperatura mayor a 0 grados? ¿Sí? ¿Se va a vaporizar? No, vaporizarse no puede porque la temperatura más alta que tengo es 90 grados, y para vaporizar el agua necesito 100 grados. ¿Sí? O sea, cuando se produce el equilibrio térmico, no puedo tener algo más caliente que lo más caliente que puse ahí adentro, y no puedo tener algo más frío que lo más frío que puse. Es decir, así a grosso modo,
la temperatura de equilibrio que va a haber dentro del termo va a estar entre 12 y 478. No puede estar a 1 grado la temperatura de equilibrio. ¿Sí? No puede ser 500 grados la temperatura de equilibrio. Tiene que estar entre 12 y 478. El tema es que, bueno, del aluminio por ahí sí, pero el benceno no sé cuándo se funde, cuándo, o sea, este benceno que me dan de dato, ¿es líquido, sólido o gaseoso? ¿En qué estado está? Mirando los datos que tengo en el enunciado nada más. No sé, yo qué sé. ¿Saben ustedes el benceno? ¿Lo conocen al benceno? Bueno, No. hay que ir a tablas para eso. ¿Ven? Que vamos a tener que usar la tabla. No podemos avanzar si no vamos a la tabla. El aluminio por ahí sí, a 478 grados. ¿Alguien sabe si el aluminio se fundió, si es sólido, si es vapor? ¿Qué les parece el aluminio? Tal vez no fundieron nunca aluminio, ¿no? Antes había un taller de fundición que se compartía con hojalatería, era un trimestre de hojalatería y moldeo. Y ahí fundíamos aluminio y era más de 478 grados. ¿Sí? Pero bueno, a 478 yo sé por lo menos que el aluminio es sólido todavía, no se fundió. Bueno, ustedes que no saben quizás, lo que tienen que hacer es ir a la tabla, y la tabla le va a cantar ahí. Por eso, para poder seguir ahora con el problema, si no voy a buscar datos a la tabla, no puedo seguir. Eso es lo que tienen que entender. Que ustedes tienen que ahora, en el próximo paso, ¿sí? Plantear, bueno, ¿cuál les parece a ustedes, pero basado en datos, cuál va a ser la composición final? ¿Sí? Ya les dije, si mezclo agua a 20 grados con agua a 70 grados, sé que la composición final es agua, todo agua, a una temperatura entre 20 y 70. ¿Sí? Acá mezclo benceno a 12 grados, con aluminio a 478 grados. ¿Sí? Yo sé que la temperatura de equilibrio va a estar entre 12 y 478, pero la composición final del aluminio, ¿sí? Se va a enfriar como máximo hasta un poco más arriba de 12, y lo mínimo que puede llegar al aluminio, y va a seguir siendo sólido. Esa va a ser la composición final del aluminio. Y del benceno, bueno, no tengo ni idea yo del benceno. Entonces, ¿qué hago? Voy a la tabla. ¿Qué es lo que miro ahí? ¿Qué es lo que tienen que mirar en la tabla? ¿Qué es lo que tendrían que buscar? ¿A qué temperatura cambian de estado? ¿A qué temperaturas cambia de estado cada sustancia? A veces mirando una sola, acuérdense que tienen dos en la tabla, tienen la de fusión y la de vaporización. A veces mirando una sola ya me doy cuenta. Entonces tomo ese dato solo. Y a veces necesito las dos. Eso depende de los datos de temperatura que yo tenga en el enunciado. Entonces voy a ir a la tabla. Que no la van a ver ustedes. Quedan 2 minutos. Esperen que les voy a compartir esto de otra forma. Así podemos ver la tabla. Acuérdense que ahora hacemos el recreo y después continuamos. ¿Cómo se los comparto? Pantalla. Acá está. ¿Ahí ven la pantalla nuevamente? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Ven la tabla ahora? Sí. Sí. Bien, bien. Entonces, benceno. ¿Qué vamos a buscar en el benceno? La temperatura de fusión primero. Benceno, acá lo tengo, miren. Benceno es un hidrocarburo el benceno, ¿sí? Es derivado del petróleo. Está compuesto por carbonos, hidrógenos. Igual no importa, la fórmula química no nos importa acá. Por ahora no. Fíjense que voy a buscar eso, el punto de fusión, que dice 5,5 grados. Entonces, como yo tengo 12, que está por encima de ese, también voy a tener que ver el punto de ebullición. O sea, que ya que yo tengo es 12 la temperatura del benceno. Está por encima del punto de fusión. ¿Qué es lo que sé? Si está por encima del punto de fusión, cuando veo eso que es 5,5, ¿sí? Sé que no es sólido. Que ya se transformó o en líquido o en vapor. Tengo que ir a ver el otro límite, ¿no? ¿Me siguen lo que digo? Yo tengo Sí, sí. 12 benceno a 12 Sí. grados. ¿Sí? 12 grados es mayor a la temperatura de fusión. O sea que ya se fundió. Si ya se fundió, significa que es líquido o que pasó a vapor. Tengo que ver el otro punto. ¿Dónde está el otro punto? Acá, 80,2. Este es el punto de ebullición. Tendría que estar a 80,2 para estar en forma de vapor. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que está líquido. ¿Qué es líquido? Porque está a 12 grados, que está entre 5 y 80.
y 82, perdón, 80,2. Entonces vuelvo acá y anoto esos datos. Y si quieren lo pueden poner ahí, ¿no? Para que quede claro en su desarrollo. Piensen siempre que los problemas que ustedes resuelven, cuando vayan a trabajar, están resolviendo cosas para que habitualmente otra persona siga con eso. Ustedes son los técnicos, ¿sí? Desarrollan todo un proceso y después, bueno, alguien lo va a tener que fabricar o lo va a tener que llevar a cabo. Y va a trabajar con su información. O sea, cuanto más información pongan detallada en lo que están haciendo ustedes, mejor. O sea, un problema